Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a la segona edició del Corner d'aquesta temporada. Avui amb el títol dels àrbitres en el futbol base, respecte, error i emocions. Com sabeu, aquestes sessions del Corner les fem des de la col·laboració de Qualia i Salut Factory i la Societat Esportiva de Formentera, que és l'organitzadora d'aquest acte. Avui teníem un tema pendent en aquest Corner i era parlar dels àrbits. No hem parlat mai dels àrbits i és una figura importantíssima en el nostre esport. I bé, avui comptam amb Antonio Luna do Carmo, que és un destacat àrbitre assistent, jo dic, no? Del futbol espanyol, de 25 anys i ibicenc, nascut a Eivissa. Actualment exerceix el que és la seva tasca professional a la primera federació de la primera red, que seria la tercera categoria del futbol espanyol. I també exerceix com a coordinador de formació i professor de reglament a la delegació d'Eivissa i Formentera del Comitè Tècnic d'Àrbits de la Federació de les Illes Balears. Què més volia dir? Si havia vist algunes coses quan vaig preparar la presentació, no? I una cosa que em va semblar curiosa és això, no? Que als 16 anys vas guanyar la notorietat per la teva maduresa en suspendre un partit a causa d'un insult a la grada, amb 16 anys, això, defensant el respecte a l'esport de base, no? I com a meta en tot això que forma part del teu projecte és expressar públicament el somni d'assolir la màxima categoria d'àrbitre espanyol. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies també a Julián, i com sabeu, ell és el coordinador de futbol base del Formentera, que s'ha encarregat de fer aquesta gestió amb Antonio i que també m'acompanyarà per poder donar resposta a tot això. Si vols dir alguna cosa? Sí, bueno, primer de tot agrair a tots els presents que esteu aquí, agrair a Antonio Luna també la seva presència, i penso que és molt important en el futbol base la figura dels àrbits, perquè en el futbol base ells són educadors i formadors també, sí, dels nostres fills i dels nostres jugadors. Sense ells no podrien jugar, sí? I no s'ensenyen el reglament i les normes que regeixen aquest joc tan polit i sobretot formen part implícita de l'educació i formació dels nostres fills i jugadors. Per això crec que tenim que veure el seu punt de vista, apoyar-los, a part en Antonio Luna, a part de ser professional dins de l'arbitratge, també està implicat en la formació dels joves àrbits, sí? En els quals penso que tenim que apoyar-los des de tots els sectors del futbol base, perquè són el futur d'aquest joc a les illes. És a dir, sense ells no podrien jugar els nostres fills en un futur. Jo crec que tenim que apoyar-los també, ajudar-los, perquè al final són, com dic, educadors i formadors i part implícita d'aquest procés tan polit. Així que gràcies, Antonio, i gràcies a tots per venir. Bueno, Antonio, ahora he preparado una presentación y bueno, eso te tomo. Muchas gracias. Lo primero de todo me gustaría agradecer al Formentera por darme este rincón para poder daros la visión del árbitro, que es una parte que no solemos tener voz, pero una de las cosas que se está impulsando tanto por la Federación Española de Fútbol como por la Federación Balear es la apertura del arbitraje, demostrar que somos personas fuera del arbitraje, fuera del campo, y la verdad que agradezco mucho que se nos tenga en cuenta para este tipo de charlas formativas, sobre todo para todas aquellas personas que son las que mantienen vivo el fútbol tanto de Eivissa como Formentera, que son los padres que llevan a sus hijos y hijas y luchan por un deporte justo y un deporte que merezca la pena jugar, quitando toda la violencia de lo que es el fútbol. Pues hoy os había traído aquí una presentación, he puesto esta imagen porque yo soy
árbitro asistente. Es decir, yo formo equipo con otra persona, que en este caso es una chica. Algunas personas que sigan la historia del Formentera os podrá sonar. Ella fue la árbitra que dirigió el play-out del Formentera en segunda red. Por casualidades de la vida, nos hemos juntado. Y este año estoy haciendo equipo con ella. Ella es Olat Rivera. Es uno de los máximos exponentes del arbitraje femenino en España. Pitó la final del Mundial Femenino a principios de esta temporada del Mundial Sub-18 en Marruecos. Y de vez en cuando, pues, voy con ella a arbitrar partidos de primera red. Como hemos dicho ya, soy profesor de reglas de juego desde la temporada 22-23, que fue cuando yo di el salto a segunda red de asistente, y director técnico de escuela desde esta misma temporada. Pues el fútbol base es fútbol formativo, ¿vale? Es un lema que tenemos que muchas veces se nos olvida porque nos centramos en la competitividad, que es muy importante para los más pequeños, porque al final sin poder competir no se puede mejorar. Pero se nos olvida que lo más importante de este fútbol es que es fútbol formativo. Tanto los niños y niñas que van a jugar el partido el fin de semana es para demostrar todo lo que han aprendido durante la semana a partir de la formación que han recibido durante la semana con sus entrenadores y con todos los esfuerzos que hace el club en esos chavales, y aparte de los padres y madres que tienen que llevarlos todos los entrenamientos al campo, llevarlos, en vuestro caso, casi todos los fines de semana a la barca, que os montáis en la barca, que en general el fútbol base del Formentera goza de ese público que acompaña siempre al fútbol base, y es una cosa que la verdad que me parece increíble y una cosa de admirar. Y bueno, el fútbol formativo es formativo tanto para entrenadores como para jugadores, como para árbitros. Al final, todo empieza en el fútbol base, tanto los más pequeños, como los nuevos entrenadores, como los nuevos árbitros. Obviamente, un entrenador que acaba de sacarse el título no se le pone al primer equipo de un club. Al igual que a un jugador que acaba de empezar, no se le pone en una categoría a la que no le toca. Pues los árbitros también empezamos en el fútbol formativo. Normalmente lo que se suele hacer es que los primeros partidos que hacen los acompañamos desde la directiva del Comité Técnico de Ibiza y Formentera, para que no se sientan solos, porque al final es una figura que, por mucho que nosotros enseñemos en una sala todo el reglamento, el ponerse en el campo es una cosa totalmente diferente a lo que puedan llegar a aprender. Y les damos ese apoyo institucional y personal que yo creo que es muy importante, que se ha ido mejorando. Esto es una cosa que llevamos implantando 2-3 años. Antes yo me acuerdo cuando empecé, mi primer partido fue solo en un campo, que eso fue una locura, porque al final es un chaval, en mi caso un chaval de 16 años que acaba de sacarse un título de árbitro y que iba a dirigir un partido de niños pequeños, que por mucho que sean niños pequeños, te lo tomas al final como si fuese el partido más importante. Yo siempre digo que el partido más importante de un árbitro es el siguiente, respectivamente, porque al final no hay partido pequeño, porque aunque sea un partido de último contra penúltimo, esos chavales han estado entrenando durante toda la semana para llegar a ese partido, y para esas personas tiene una importancia muy alta. Entonces siempre intento inculcarles a los nuevos que todos los partidos son importantes, por mucho que sea último contra penúltimo como primero contra segundo. Todos han tenido un esfuerzo durante toda la semana para llegar ahí en las mejores condiciones, y tenemos que darle ese respeto y ese valor. Voy a poner un vídeo muy explicativo de lo que son los padres en general en los fútbol base. Seguramente os suene. Esto es un vídeo que está hecho por actores,
pero veréis que no se aleja mucho de la realidad, ¿vale? Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti el resultado es lo más importante, no vengas. Si vas a gritar al árbitro cada vez que crees que se equivoca, no vengas. Si no puedes soportar que esté en el banquillo, no vengas. Y si te vas a enfadar cada vez que fallo, ¿Pero qué haces? no vengas. Si vienes, ven a disfrutar, a animar y a descansar. Yo solo quiero jugar feliz y verte feliz. Bueno, este es uno de los vídeos que tiene esta fundación que implanta el deporte limpio. Seguro que os sonará esos típicos comentarios de cuando sale un niño muy pequeño del partido de cuántos goles han marcado. Es una de las preguntas más frustrantes, sobre todo para los que no éramos delanteros como yo, que era defensa. Entonces mi respuesta siempre era 0. Y entonces, bueno, quedaba rara la pregunta. Pero yo creo que se le da demasiada importancia al resultado final en vez de a la progresión que tienen los chavales en este tipo de escuela formativa, y se le da demasiado enfoque al resultado, cuando al final lo más importante es ser mejor cada día y cada partido. Esa es la verdadera parte de la que tiene que ganar un jugador en este tipo de edades. Ser mejor cada vez, ¿vale? Se tiene que centrar en disfrutar, como dice en el vídeo, disfrutar, de aprender y de estar con sus compañeros. Al final, la gente que juega al fútbol, un porcentaje muy reducido, llega al fútbol profesional y se va a poder dedicar a ello. Entonces, no tenemos que perder el objetivo de que el fútbol formativo es para formarse, para disfrutar y para estar en compañía y hacer deporte, que es lo más importante. Que los niños pequeños aprendan a hacer deporte, y un deporte limpio. Os voy a poner otro vídeo que también es por el estilo, que bueno, ahora cuando acabe lo comentamos. Papá, no quiero jugar más al fútbol. Ya no me lo paso bien. No me gusta. Tengo miedo. ¡Tú solo! ¿Pero qué haces? Lo paso mal cuando me gritas en la banda y dices todo lo que tengo que hacer. Tengo miedo a fallar. El entrenador dice que esté tranquilo, que no te haga caso y me concentre en el partido, pero no puedo. Estoy muy triste. El día que insultaste al árbitro pasé mucha vergüenza. Mis amigos se lo pasan bien, yo no. No quiero jugar más. Querías que fuera el mejor. Siento haberte decepcionado. Bueno, es otro de los vídeos de esta fundación. Seguro que habréis visto a algún padre así en vuestra vida, viendo algún partido de fútbol base. Y bueno, es una de las cosas que yo creo que lacra mucho el fútbol, porque al final, como veis, los afectados son los niños. El premio que me dieron ese día que justamente comentaba es un premio que no tendría que existir nunca, pero existió porque tuve que suspender un partido porque un padre estaba insultando a su hijo. Y claro, el protocolo que tenemos nosotros de violencia verbal va tanto hacia jugadores como a árbitros. Lo primero que hicimos fue hablar con el delegado y decirle que esa persona se tenía que ir del campo. No quiso. Entonces el siguiente paso es suspender el partido. Por hacer una cosa que no debería pasar, tuve que ganar un premio para que se le diese importante valor a un hecho que tendría que ser normal. Es decir, no podemos permitir ese tipo de violencia
ya no solo a tu propio hijo. O sea, a mí la verdad que ese recuerdo lo tengo marcado porque fue una situación súper fea para mí. El primer año que estaba arbitrando no llevaría más de 20 partidos y que se quede un niño llorando, te gires, porque al final en esa categoría creo que eran benjamines, si no me equivoco, niños pequeños que se suelen quedar en el suelo llorando cuando no ha pasado nada. Te acercas, le dices que se levante, le ayudas a levantarse y el niño sigue jugando. Cuando le pregunté qué le pasaba, él me dijo que no dejaba al padre tranquilo. Yo había escuchado a ese padre decirme a mí un montón de cosas. O sea, yo a ese chaval me lo tuve que creer porque además de decirle al niño, me lo estaba diciendo a mí. Yo pensé que al niño no le estaba diciendo nada, pero el propio niño me lo dijo. Y bueno, al final tenemos que tener mano dura con ese tipo de personas que lo único que hacen es ensuciar el fútbol formativo. Y bueno, y aprovechando también el vídeo que habla de que hay muchos padres que le dicen a los niños lo que tienen que hacer. Para eso hay un entrenador, para eso hay un profesional, al igual que hay un profesional de reglas de juego, que es una persona que se ha formado, ha tenido que pasar unas pruebas físicas y una selección. Hay entrenadores que han tenido que tener una formación, que han sido seleccionados por los clubes como formadores, y yo creo que se les tiene que dar el valor y el respeto que tienen que tener para trabajar tranquilos. Al final los niños hacen más caso al padre que al entrenador. Si hace más caso al padre que al entrenador, obviamente va a jugar menos, porque al que hay que hacerle caso es al entrenador. El padre se va a cabrar porque el niño va a jugar menos y empieza un bucle de violencia que obviamente va a acabar siempre al lado del árbitro, porque al final nosotros somos los únicos que no nos podemos defender dentro de un campo. Normalmente al entrenador sí que conozco casos que incluso se han llegado a encarar padres con los entrenadores de su propio equipo porque el niño no juega. Nosotros no nos podemos defender, no tenemos una institución como puede ser un club. Al final no se suelen enfrentar tanto a los entrenadores, a nosotros sí, porque una semana estoy yo arbitrando, a la otra semana está otro y cada uno pues es más malo que el anterior, siempre. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar y aprender que el fútbol formativo es eso, una cosa que repito mucho, que es formación y diversión. Ahora vamos a poner la otra parte de la moneda, que es la formación de los árbitros. Es otro vídeo de la misma fundación que se centra menos en el jugador del fútbol base y se centra más en un árbitro de fútbol base. En un árbitro sin experiencia, que se equivoca, como todos los niños de la categoría en la que arbitran. Y bueno, tiene un mensaje muy importante que es difícil de transmitir si no lo ves. Siempre vemos al árbitro cada fin de semana en el campo intentando hacer lo mejor posible y siempre recibe críticas de gente que no aprobaría un examen de reglamento. De hecho, es una de las primeras cosas que hacemos nada más entrar al curso de árbitros. El primer día se le hace un examen porque todo el mundo viene creyendo que sabe de reglas hasta que hace el primer examen. Cuando todo el mundo suspende el examen, ahí empezamos a dar las clases. Pues vamos a ver este vídeo en el que se ve primeros partidos de unos árbitros de la Comunidad de Cataluña. Sin cagarla, ¿eh? Que ya os jodiste el año pasado. Es muy malo esto. Este la apretamos. Se caga los pantalones. ¿Pero qué pitas, hijo de puta? ¡Ha vuelto un muerto, piojoso! ¡Ñato! ¡Qué poco te pegaron cuando eras pequeño! ¿De aquí te parieron así ya? ¡Y encima chulo!
¡Pero si no la ha tocado! ¡Eres un mierda! A mí no me gustaría ser árbitro. Hay padres que dicen palabrotas. Es muy difícil ser árbitro. A mí me enseña a sacar de banda y me explica por qué pita falta. Vale, con cuidado que puedes hacer daño. Me da pena que le insulten porque lo pasan mal. Venga, va, no lo has visto, ¿no? Pero míralo. ¡Qué malo eres, Harry! ¡Qué malo eres! ¿Tú qué? ¿Aprendiste a pitar en YouTube o qué? Yo creo que lo ha hecho bien. Son buenas personas. Los árbitros también se equivocan y nosotros también y no pasa nada. El árbitro ha salido llorando. ¡Atento, hijo de puta! ¿Qué has vuelto a hacer, Otra vez jodiéndonos. ¡Cabrón! Ya verás. Espérate. ¡Te van a rentar la cara un día! ¡Idiota! Ya te pillaré ya. Bueno, este vídeo está hecho por actores, pero yo creo que si os vais a algún campo, yo creo que también lo podéis ver en persona real. Es una de las cosas que más nos afecta al comité, que hay mucha gente que no quiere ser árbitro por este tipo de razones. Yo creo que es una pena, porque el arbitraje es una cosa que yo creo que todos los árbitros lo decimos. Yo volvería a ser árbitro cada vez. O sea, si me diesen a elegir Nazco 5 veces elegiría ser árbitro, porque es lo mejor que me ha dado el fútbol. Es otra manera de ver el fútbol y yo creo que es una pena que haya mucha gente que se pierda esta visión por el hecho de la violencia que se ejerce en la grada. Esto lo podemos ver en campos de fútbol base, que eso es lo peor. La mayoría de árbitros de fútbol base llevan un brazalete de menor de 18 años. Muchas veces a los padres y madres que insultan o se meten con el árbitro, se les olvida que este chaval tiene un padre y una madre que seguramente no puedan ir a ver a su hijo arbitrar porque no aguantan que les estén insultando durante todo el partido. Hay una padre y una madre que les da cosa que su hijo vaya a ser árbitro. Y esto son cosas que nos encontramos siempre en cada inicio de curso arbitral. Muchos padres vienen preocupados con que su hijo quiera ser árbitro. Muchos hijos tienen que convencer a los padres de que no va a ser así. Pero por desgracia, con las noticias que salen día a día en Ibiza y Formentera, no hace falta irse muy lejos, ocurren todavía casos de violencia, tanto física como verbal. Por suerte no son cada fin de semana, pero son más asiduos de lo que deberían ser. Quiero retomar la idea de que es fútbol formativo. El árbitro obviamente se equivoca. La única manera de mejorar es equivocándote. Un árbitro se tiene que equivocar muchas veces, pero un árbitro nunca se quiere equivocar. No conozco a nadie en el mundo que quiera equivocarse en su trabajo, porque al final el único que sale damnificado de esa situación es el árbitro. Y es una de las cosas que tenemos que aprender a cambiar, a aprender a vivir con el error arbitral. Hay errores que no se entienden, al igual que hay delanteros que fallan goles que no se entienden, o porteros que se comen goles que no se entienden. Hay fallos que no se entienden. Hay fallos que se entienden porque a lo mejor lo ha podido tapar un jugador o por cualquier otra cosa. Pero bajo ningún concepto conozco a un montón de árbitros y pongo la mano al fuego por todos que nadie se ha equivocado a propósito. Y yo creo que es una de las cosas que nos da un valor añadido de que no ha habido ningún error a propósito, al menos de toda la gente que yo conozco, que puedo asegurar que es una cantidad de gente muy alta. En fútbol base es importante aprender a llevar el error al igual que los jugadores, porque para eso hay gente de formación como yo que vamos a ver a los árbitros para ayudarles a mejorar esos errores.
Es como pedirle a una Alevín, que tiene 12 años aproximadamente, que haga un partido perfecto. Nadie entendería que un entrenador le pida a un Alevín de 12 años que haga un partido perfecto. Nadie entendería que a un chaval de 16 años se le ponga en medio de un campo con 16 personas, que es un fútbol 8, a tomar la decisión como si fuese un árbitro de una final de un mundial, con VAR, con 2 asistentes, con cuarto árbitro y con 2 personas en el VAR. O sea, es que son cosas que tenemos que aprender a saber dónde está el límite de la formación con el error. La mejor manera de aprender siempre es con el error y siempre se está intentando llegar al error cero. Pero el error cero nunca llega. El error cero es una utopía a la que tenemos que aspirar. Igual que todos los equipos. Los equipos, su objetivo es el error cero. Pero es imposible que un equipo no falle. Si un equipo no fallase, nunca habría goles. Todos los partidos serían 0-0. Entonces, por suerte o por desgracia, el error arbitral forma parte del fútbol. Y hay que aprender a aceptarlo. Es que no tiene otra palabra. ¿Qué pasa? Que cuando no aceptamos el error arbitral, se crean cosas como esta. Son noticias actualizadas. Las saqué ayer. Salvaje agresión de un jugador a un árbitro en Asturias y su club lo defiende. Comunicado oficial del San Luis sobre lo acontecido. Desde el Club Deportivo San Luis no condenamos la agresión del árbitro. ¿Vale? Un comunicado oficial de un club. Un aficionado agrede a un árbitro por la espalda en un partido de infantiles en Huelva. Infantiles tienen 13-14 años. Pues el árbitro también era menor de edad y lo tuvieron que agredir. Un árbitro denuncia en Jerez de la Frontera, Cádiz, una agresión por parte de un padre de un jugador. Me golpeó con fuerza brutal en la oreja. El colegiado necesitó asistencia médica tras sufrir mareos y pérdida de equilibrio por un golpe recibido en las instalaciones jerezanas de La Granja. La Real Federación Andaluza de Fútbol anuncia que retirará las subvenciones a los clubes implicados en actos violentos tras la agresión sufrida por el árbitro de Jerez. Sanción de 11.000 euros al padre de un jugador de fútbol infantil que intentó agredir a un árbitro y a un entrenador. Y la última que pasó en Ibiza, suspendido un partido regional en Ibiza tras un botellazo a un juez de línea. El choque entre el luchador y la Peña Deportiva de San Jordi decidía el título de la categoría. Levantaron un bidón al árbitro asistente. ¿Vale? Todo esto tardé 3 minutos en encontrar noticias actualizadas. Con lo cual, es un problema recurrente. Es un problema que tenemos que acabar y solucionar entre todos, tanto clubs como federación como comité de árbitros. ¿Vale? Desde la federación estamos intentando acabarlo con el comité de muchas maneras. Es un compromiso social acabar con la violencia. ¿Vale? Tenemos una serie de medidas que la Federación Balear está poniendo en la mesa para acabar con este tipo de agresiones, tanto físicas como verbales, como la tarjeta blanca, apoyando el fair play, los lemas antiviolencia en las camisetas. Habréis visto que los árbitros últimamente están saliendo con camisetas con lemas antiviolencia del Consell de Ibiza y Formentera. Plataforma EIVO, aquí en Ibiza no hay, aquí creo que hay EIVO, pero hay muchos campos en Ibiza en los que todavía no está instalada esta cámara. Esta cámara está sirviendo mucho para actuar de oficio la federación en casos de violencia, tanto en la grada, porque la cámara EIVO, aparte de grabar el campo, también graba parte de la grada. Y también es un aliciente a las actas arbitrales. Al final, las actas arbitrales son documentos jurídicos. Al fin, es la palabra del árbitro que se supone que es verdad, pero al final una imagen siempre va a ser más fuerte que una palabra escrita y aparte refuerza el acta arbitral.
policías tutores. Se está recibiendo una formación a todos los policías tutores de todas las Islas Baleares con respecto a la violencia en el fútbol y actuar. Discursos arbitrales. Esto se suele hacer en ciertos partidos con cierta relevancia, no lo va a hacer siempre, porque al final, como sabéis, el fútbol va muy rápido. Y si tuviésemos que dar un discurso en cada partido, a lo mejor seguiríamos aquí arbitrando el partido del fin de semana pasado. Medidas educativas. De momento solo se ha hecho en Mallorca con una sanción muy grave de un jugador. Se le puso a arbitrar un partido a un jugador sancionado con un árbitro para que entendiese la dificultad y el grado de exigencia que requiere. Y también la pegatina esta de PUF por un fútbol seguro, en el que con el QR puedes denunciar con un vídeo o con alguna información de cualquier tipo de violencia que se esté viendo en el campo, ¿no? ¿Qué nos ayuda todo este tipo de cosas? Pues que siga habiendo evolución arbitral, que al final es lo que nos interesa tanto como comité de entrenadores, como comité de árbitros, como federación en general, que los chavales que empiezan pitando juveniles acaben subiendo de categoría. Esta imagen es mía saliendo en el Carlos Tartiere, en el partido más importante de la jornada, que era primero contra segundo, que era Tenerife Celta Fortunas. La verdad que el partido fue espectacular. Había un casi lleno en el campo del Tenerife. El Tenerife que ha jugado históricamente en el fútbol profesional. Pues el chaval ese que está ahí hablando con un jugador del Sant Jordi nunca se hubiese imaginado que acabaría en ese campo. Y hubiese sido posible que por alguna mala experiencia, por algún fallo grave o por algo externo a él, no hubiese podido llegar aquí. Esta imagen estaría vacía. Entonces, es muy importante ayudar tanto a los niños a poder conseguir sus objetivos deportivos, pero también tener en cuenta que los árbitros somos deportistas, tenemos nuestros propios objetivos deportivos, y creo que es una comparación muy, muy bonita de cuando yo empecé a arbitrar a ahora mismo, que es la parte más arriba de mi carrera arbitral, que es estar de árbitro asistente en la tercera categoría del fútbol español. Yo creo que no hay que perder el objetivo. La época de formación es la más importante en el desarrollo de los niños y niñas. Ayudemos a que sea una época bonita para recordar y no una para olvidar. Por desgracia, yo tengo muchos compañeros de fútbol que no tienen un buen recuerdo de su época de futbolistas, y yo creo que eso es una pena, porque al final el fútbol es un deporte increíble. A todos los que estamos aquí yo creo que nos gusta el fútbol, y creo que tenemos todos en nuestro nivel un cierto grado de responsabilidad de intentar que la violencia no acabe con el fútbol. Señalemos y aislemos a los que no hacen bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues intentar no reírle las gracias al compañero que se está metiendo con el árbitro, que se está metiendo con el jugador del equipo rival. Pues a este tipo de gente hay que señalarlas y apartarlas, porque al final sale perjudicado el club. Cuando un árbitro escribe en un acta que ha habido un incidente, el que sale perjudicado es el club. Y yo creo que ningún club quiere ser señalado por violencia en sus campos. Yo creo que todos los clubes trabajan para que no pase. Y lo más importante, disfrutemos del deporte. ¿Alguna duda que me queráis hacer? Vale. Gracias, Antonio. Yo tenía alguna pregunta. Bueno, tengo muchas, pero en todo caso dejaré que el público también tenga alguna. Desde el punto de vista formativo, ¿cómo os enseñan
gestionar l'error i quines són les tècniques, estratègies, no? I això seria una pregunta. I una altra pregunta totalment relacionada seria una vegada que us critiquen, quina és la vivència que teniu quan arribeu a casa? Perquè, evidentment, anar a suportar tot això en un partit de futbol deu ser bastant dur, no sé. Pues la verdad que es una cosa que es muy complicada de trabajar, lo que es la crítica, porque al final los más críticos con nosotros somos nosotros mismos. La mayoría de fallos te sueles dar cuenta que te has equivocado por la reacción de la gente. Hay reacciones que son de cabreo y hay reacciones que son de incredulidad. Cuando se cabrean de incredulidad dices, a lo mejor no lo he visto tan bien como yo lo tenía pensado. ¿Qué pasa? Que la mayoría de partidos no tenemos, yo por ejemplo en mi categoría, los que hayáis llegado bastante temprano, había un partido puesto en la televisión, era mi partido del fin de semana pasado, por casualidad, que lo dan en Movistar en bucle. Nosotros cuando acabamos un partido, en mi categoría, tenemos un delegado arbitral, que es una persona del comité de árbitros que nos evalúa cada partido. Después de cada partido, nos tenemos que ver el partido y comentar los aciertos y los errores que hemos tenido en ese partido, cómo podemos mejorarlos, y nos ponen una puntuación el comité de árbitros. Y al igual que los equipos, los primeros promocionan de categoría, es decir, ascienden, y los últimos descienden. Somos muy autocríticos, y la crítica que más nos molesta es, digamos, sobre todo la que es infundada. Es muy complicado a una persona que está empezando el hecho de enseñarle a llevar la crítica. Yo creo que nos tenemos que centrar más en que se olvide. Al final, como digo siempre a la gente que empieza, los nervios te duran hasta que empiece a hacer el partido, porque una vez que empiezas el partido estás muy centrado en intentar no fallar. Y bueno, la parte más complicada es ver que te has equivocado y que tu error ha podido tener una repercusión negativa hacia un equipo. No es lo mismo un error de un saque de banda, que al final, pues, dentro de los errores es un error mínimo, a, por ejemplo, en mi caso, anular un gol por fuera de juego que no lo ves. Al final sí que te llevas esa espinita de casa, ya es que por todo el mundo, tanto por ti, porque está en riesgo tu categoría, como por el equipo, que también está en riesgo su categoría. Y bueno, nosotros tenemos la red de seguridad, nuestro ángel de la guarda, que es el FVS. Es una especie de bar con competiciones y la verdad que ha ayudado mucho a la categoría a tener menos errores. Al final, el poder rearbitrar una jugada con una cámara, el fútbol se ve mucho más fácil con una cámara que con dos ojos. Sí, yo, la verdad, Antonio, yo admiro mucho a los árbitros, ¿sí? Porque están en el ojo de todos, ¿eh? Hablando, a mí me gusta hablar del fútbol formativo porque es lo que me dedico y lo que a mí me gusta, pero creo, y has dicho algo muy importante, a mí lo que me produce ver estas imágenes es tristeza, ¿eh? Es tristeza porque al final estamos hablando de fútbol formativo y creo que el ejemplo es la mejor arma para educar y formar en todos los ámbitos, ¿eh? En la familia, en el campo, en el deporte. Y ver este tipo de situaciones, al final, imagínate la imagen, ¿no?, que estamos dando a nuestros hijos o a nuestros jugadores. Entonces, yo afortunadamente llevo observando el poco tiempo que estoy aquí en Formentera y tengo que felicitar a la afición, a los papás, porque realmente tienen un comportamiento, muy buen comportamiento en el campo
la parte que a mí me corresponde en cuanto al equipo de trabajo, nosotros los perfiles de fútbol base o de educadores y formadores o entrenadores que buscamos, intentamos que sean perfiles en los que estén formando, ¿sí? No buscamos objetivos de títulos o de resultados. Antes lo has comentado, ¿no? Al final la competición es competición, sí, pero nosotros tenemos que trasladar un mensaje muy claro y sobre todo a los entrenadores, que son al final la imagen más cercana que tienen de autoridad los chicos en el campo, y tienen que ser ese ejemplo y no, por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho hincapié es que a ningún entrenador de fútbol base, y de hecho lo estamos consiguiendo a base de continuidad, porque esto es un trabajo constante de todas las partes implicadas, es que no puede enseñar de tarjeta a un entrenador de fútbol base, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que protestar si no tiene objetivos de resultados, si no tiene objetivos de títulos? Y es más, el ganar, ¿sí? No va a hacer los mejores, aunque tengamos un objetivo individual de mejora en cada una de las etapas de cada uno de nuestros alumnos. Si el resultado no es un objetivo, si lo que intentamos es mejorar, ¿qué significado tiene protestar a otra persona que está intentando ayudarnos, como es el árbitro, a que este juego se desarrolle formativamente? Entonces, todas las partes implicadas, desde las familias hasta los entrenadores, hasta los clubs, que tienen que ser ejemplares en este sentido, y creo que se están poniendo los medios en el club para que estas cosas no sucedan. Y estoy feliz, ¿sí?, de ver el comportamiento que se está teniendo dentro del entorno del club, tanto en las gradas como en el campo, por parte de todos los que integramos el fútbol base. Y eso es digno de elogiar, pero a la vez es un trabajo constante de todos. Lo que sí me gustaría preguntarte entonces, es ¿qué nos recomendarías a nivel de entrenadores si se produjeran casos o circunstancias en las que hubiera una posible discusión, ¿sí?, en el terreno de juego, y cómo solucionarlo sin discutir, ¿no? Pues la verdad que, para empezar, yo en 10 años que llevo arbitrando, más los tantos que he jugado a fútbol, nunca he visto un árbitro cambiar una decisión por una protesta. No sé si alguno de los que estáis aquí ha visto que ha cambiado un árbitro una decisión por una protesta. Entonces, es una cosa que no sirve para nada. Es algo que no sirve, o sea, no tiene funcionalidad ninguna. Sí, descargar la rabia de que se haya podido equivocar, pero vamos, al final es lo que digo. Si se descarga así con una persona que está está aprendiendo, cuando sus jugadores también se equivocan, ¿con quién lo descarga? ¿Vale? Sé que es una parte complicada porque tú no puedes controlarlo todo, y yo creo que los entrenadores, sobre todo los que más protestan, tienen ese fallo de que quieren intentar controlarlo todo y no es así. Hay cosas que no dependen de ti, como es la parte de la justicia arbitral. Y bueno, al final hay momentos de hablar, momentos de no hablar. Durante el partido no es el momento, y además contigo lo he hecho muchas veces, de decir, después te explico la situación. Yo creo que durante el descanso o al final del partido te puedo explicar la visión que he tenido yo. Puede ser correcta, puede no serlo, pero al final es la que he tenido yo y la que me ha llevado a tomar una decisión en concreto. Yo arbitrando solo en fútbol base, que recordemos que el fútbol base se arbitra solo una persona, contra 16 en fútbol 8 y contra 22 en fútbol 11. Es muy complicado verlo todo, es muy complicado verlo todo bien, requiere de mucha experiencia, incluso los profesionales se equivocan.
si no existiese el error en las categorías profesionales, no hubiese existido el VAR nunca. Y el VAR existe. Y aún así se equivoca con el VAR. Entonces, a nivel formativo, entender que hay momentos de poder expresarse, de poder explicar la situación, y la mayoría de veces que el entrenador ha tenido esa paciencia de esperar al descanso o al final del partido, yo creo que ha sido una charla bastante fructífera, porque al final nosotros nos regimos por las reglas de juego. Para ser entrenador tienes que hacer un examen de reglas de juego, pero obviamente no son especialistas de reglas de juego como sí que no son los árbitros. Y bueno, yo creo que la base formativa también es para los entrenadores, como he puesto antes en la presentación, y creo que, al menos en mi caso, nunca he rechazado dar una explicación cuando toca. Y es de agradecer, sí. Aparte, yo siempre lo comento también con los jóvenes jugadores del club y con los entrenadores, que al final lo que tenemos que entender es que el que peor está es el que tiene el error, ¿sí? Entonces, ese apoyo es fundamental, y aparte, lo comentabas antes, el error es parte del aprendizaje. Es decir, si no nos equivocáramos, si no cometiéramos errores, no aprenderíamos nunca. Y eso lo tenemos que comprender desde todo el entorno. Y el otro día, una charla que tuve con una categoría del fútbol base, fue curioso porque les comentaba a los chicos que uno de los problemas que tenemos a nivel, creo que aquí hay alguno que lo escuchó, de los jugadores, el problema que tenemos es que nos creemos buenos, creemos que somos buenos, que somos los mejores. Y eso produce una frustración en cuanto cometes un error, o cometes un fallo, o pierdes un partido, y al final no progresamos, sino que nos frustramos. Entonces, se puede llegar a ser bueno, ¿sí? Pero ahora no sois buenos, ¿sí? Ahora estáis en aprendizaje y podéis llegar a ser buenos en ese proceso formativo para en un futuro, ¿sí? Llegar a cumplir vuestras ilusiones y vuestros sueños, ¿sí? Y creo que todo el entorno tenemos que entender, sobre todo, de este proceso es a través del error, ¿sí? Y intentar acompañar en ese proceso. Y creo que es, desde la parte formativa, es nuestra labor y una responsabilidad enorme. Un apunte que quería hacer con respecto a esto de creerse mejor. Hay una cosa que se dice mucho en el arbitraje, porque al final el mundo arbitral es un mundo muy, muy complejo. No es algo tan sencillo como soy bueno y subo de categoría. Hay árbitros muy buenos que no suben de categoría por diferentes circunstancias. Árbitros que no son tan buenos, que han tenido la oportunidad y la han aprovechado. Pues esto es como todo. Que todo lo que dependa de ti lo hagas bien, y lo que no dependa de ti, que sea un porcentaje mínimo. Siempre cuando empieza una nueva temporada, el objetivo en mi caso, los 60 árbitros y los 60 asistentes, es subir de categoría. No conozco a ninguno que diga, este año me propongo bajar de categoría. Al igual que los equipos. Pero es que no hay plazas para subir los 60. Y el que no sube no es peor que el que sube, sino que a lo mejor ha tenido una oportunidad y la ha aprovechado. O muchas circunstancias. Entonces, el objetivo siempre tiene que ser el ser mejor. No soy el mejor. Porque en el momento que dejas de mirar para arriba, empiezas a caer para abajo. O sea, siempre tienes que tener esa ambición de querer mejorar, y una de esas partes importantes de la mejora es que el siguiente partido más importante sea el próximo.
Bueno, abans de donar pas al públic, tengo una pregunta y no sé si estarás de acuerdo con el planteamiento que te voy a hacer, y es si existe el sesgo de favoritismo. Es decir, creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no?, podemos tener personas favoritas, clubes favoritos en este caso, ¿no? Es decir, ¿tú crees que, ya sé que me vas a decir que sois, ¿no?, que sois imparciales, que no es vuestro, ¿no? Vuestro punto de partida ese, ¿no?, el estar a favor de uno o de otro, pero es algo como muy humano, muy innato, ¿no?, que nos pueda pasar eso. No sé cómo lo gestionáis. Pues te lo voy a responder de una manera que yo creo que va a ser lo más fácil de explicar para que me entendáis todos. Un futbolista, ¿en cuántos equipos está durante su carrera? Puede estar en 5 o 6. Ese futbolista, ¿por qué cuando juega contra su equipo no se marca muy bien propio? Porque quiere hacerlo bien, porque está trabajando. Pues los árbitros igual. Obviamente cada árbitro, pues somos personas de fútbol y todas las personas de fútbol pues tendrán sus colores, sus preferencias, cualquier cosa. Pero en el momento que te vistes de árbitro tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, y tu objetivo como árbitro es acertar. Y la verdad que incluso vería una estupidez equivocarte a favor de un equipo, porque al final, por mucho que seas de ese equipo no te va a ayudar a subir de categoría. Lo que te va a ayudar a subir de categoría, que es el objetivo de todo el mundo, es acertar en el campo. Entonces, yo puedo tener favoritismos hacia el equipo A o hacia el equipo B, pero mi único objetivo no es que gane el equipo A o que gane el equipo B, es que gane el tercer equipo, que es el equipo arbitral, acertando todo. Sí, es una respuesta egoísta en ese sentido, ¿no? Es la única manera de mirarme a mí y ya está. Exacto. Al final, como todos los futbolistas, tienes que separar el trabajo de lo que te gusta, porque, bueno, sobre todo aquí el mejor ejemplo está en la categoría de preferente de Ibiza y Formentera. La categoría preferente de Ibiza y Formentera, los jugadores duran como mucho 2 o 3 años en el mismo equipo y después van rotando. Yo creo que ningún partido se ha decidido por goles en propia porque un equipo se ha cambiado al otro. Cada equipo quiere hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades y hay que ser egoístas en ese sentido. O sea, yo cuando salgo al campo quiero ser el mejor y quiero acertarlo todo. No quiero que un equipo gane, ningún equipo me va a dar de comer. y el arbitraje, si lo hago bien, pues sí que puede ser un objetivo el poder ser profesional. Básicamente, te lo he preguntado porque esta es la línea argumentativa de cualquier aficionado o aficionada, ¿no? O cualquier club no sé, a machacar, en este caso, ¿no?, al árbitro que no ha favorecido a su equipo, en este caso. Sí, se escucha mucho, por desgracia, pero bueno, sobre todo en equipos de primera división. Me hizo mucha gracia una entrevista que se hizo a un chaval que le preguntaron ¿de qué equipo eres tú? Un equipo de la calle, un chaval de la calle. Y le dice, del Albacete. Y dice, no, pero de los grandes, ¿de cuál? Porque al final como que se centra solo en los 3 equipos más importantes de la Liga Española, que son los más internacionales, que es el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, que por economía, por publicidad y por todo son los 3 que más tirón tienen. Pero es que al final el ir a centrarse en que este árbitro es del Madrid, este árbitro es del Barça o cualquier cosa, equivocarte a favor de ese equipo te puede hacer perder dinero. Al final los árbitros de primera y de segunda viven del arbitraje y sus contratos se renuevan cada año. Si estás para bajar, yo creo que lo último que quiere un árbitro es favorecer a un equipo para perder dinero. Vamos, yo no pondría en juego mi trabajo por favorecer a un equipo, pero vamos, ya solo por la conciencia que me quedaría de fastidiar de forma voluntaria a otro equipo, pero ya más que nada de forma egoísta por mí. Todos los árbitros tienen familia,
mucha gente depende de ellos como fuente de ingresos y yo creo que nadie pone el pan de sus hijos por delante de afición. No sé, públic, voleu fer alguna pregunta? Pues, molt interessant, però perquè en Julián i jo no acaparem tot això. A veure, en Ivan, vols cridar o et passo el micro? Vale. Bueno, simplemente una reflexión. Tú lo acabas de decir, el hecho de que el Señor tan poderoso con dinero, ¿sabes? De los grandes equipos, las grandes ligas, hace que los mismos clubes grandes puedan permitirse el crítica, grandes programas deportivos, prensa, y sabe el nombre del árbitro. Es decir, a partir de ahí la educación no pienso que tenga que ir desde abajo arriba, sino de arriba abajo. Y quien tiene dinero es quien tiene que dar ejemplo, ¿no? Esa es una reflexión que yo hago, ¿no? Y cuando tú lo tienes siempre en la tele, en boca de todo el mundo, un padre viendo partido, su hija al lado, me cago con el árbitro tal, pues hacer nada, pues no sabes. Lo único que digo es que pienso que vuestro trabajo tampoco tiene que ser dentro del campo y fuera somos clubes los que tendrían que reaccionar en ese sentido. O sea, hacer de árbitro controlado. Pero yo tengo ahí una espinilla sobre el tema del arbitraje, que es que, por ejemplo, si un jugador a otro se equivocan, pase tal, pide disculpas, hermano, tal. Pero el hecho de que los árbitros pidan disculpas después del partido porque se va a demostrar que se ha equivocado, a mí no lo he visto nunca. ¿Sabes? Es firme el acta y de ahí no se salen. Es lo que yo he visto, pero después te enseñan una imagen y digo, es lo que yo he visto. Ninguno nunca, que yo sepa, pide disculpas al jugador, mira, me he equivocado, no lo he visto bien, tal, algo que haga que el jugador se tranquilice y la gente también se tranquilice. Eso es una cosa que echo de menos desde el arbitraje cara a los jugadores, cara a los clubes y sobre todo en primera división el hecho de que está claro que ves a clubes que empiezan a hacer quejas que sabes que no van a ningún lado, pero es el paripé periodístico en el que vende, se gana dinero y todo esto. Y pienso que ya la gente o árbitros que suben desde abajo ya van cohibidos, ¿sabes? Porque salís en toda la prensa. Entonces todo eso se traslada al fútbol base al de esto. Pero el hecho de que echo de menos la responsabilidad del árbitro cara a la gente a la calle, el hecho de que tenemos estos errores, vamos a mejorarlos, ¿sabes? Es decir, es complicado, no se ve tanto. Bueno, es una reflexión muy buena, pero también tiene una fácil respuesta. La Federación este año ha estrenado un programa que se llama Tiempo de Revisión, en el que saca los fallos arbitrales por los aciertos arbitrales de un par de jugadas, tanto de primera división como de segunda división, como de Liga F, que es la primera división femenina. En ese programa salen expuestos errores arbitrales, aciertos arbitrales y jugadas didácticas. Para lo único que ha servido es para que se empiecen a hacer rankings de este árbitro se ha equivocado más con este equipo, este árbitro se ha equivocado más con el otro equipo. Y una cosa que es lo que tú dices, no a pedir perdón, porque al final pedir perdón es cuando tú te equivocas adrede o No es eso, no es pedir perdón, es decir, señores, aceptar el error. lo podría haber hecho. Sí, ¿no? Sí. Sí, es lo que se está hablando todo el rato. A final de año verás si ese árbitro ha podido hacerlo mejor o no. Es una conversación del árbitro cara a podría haberlo hecho mejor. ¿Sabes? Pero tú te refieres haciendo una rueda de prensa al final del partido. Simplemente, sí, o de alguna manera el poder decir, señores, tenemos muchos errores, o yo tengo muchos errores que quiero corregir, no sé, algo que tranquiliza a la gente, el hecho de que ya sé que visto desde fuera, en el momento que digas que has hecho un error, todo el mundo te va a señalar, está claro, pero joder, cara en la privacidad de los jugadores para tranquilizarlos, que son los que dan ejemplo después cara a lo que son a los demás, a las gradas y tal, de que estén como más tranquilos una charla con los jugadores después del partido, el hecho, ¿sabes? No sé, cosas. Son muchas cosas que se podrían meter en el hecho de que no veas por primera vez a los jugadores en el campo y cuando pitan los dejas de ver.
sea, el arbitraje tendría que estar más en contacto con mi comunidad. La verdad que es una propuesta que el Comité Técnico de Árbitros empezó a hacer este tipo de temporada con el tiempo de revisión, que enseña públicamente los errores arbitrales. Antes no se hacía. Antes los errores se quedaban dentro, porque a nosotros nos dan seminarios en nuestra categoría mensuales, pero en primera y en segunda división estos seminarios son semanales, donde se exponían todos los errores de todos los compañeros, pero en una reunión privada, ¿vale? Para mejorar. El tema que tú dices de hacerlo de cara pública se está haciendo con este programa. Y también lo que tú dices de al entrar a la grada, de explicar a los jugadores, tal, el 99% de veces, cuando un jugador tiene una duda, creo que le he dicho a Julián antes, al final del partido o en el descanso, si viene con buenas formas, porque hay que venir con buenas formas, porque no dejamos de ser jueces, o sea, no somos tu compañero de equipo a que le puedes pegar 4 voces, ¿vale? Si vienes de buenas formas, no conozco a ningún árbitro que si vienes de buenas formas no te haya explicado nada. Pero tanto en mi categoría como en las categorías superiores que tengo conocimiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la violencia o esa tensión suele ir de fuera para adentro. Los jugadores suelen estar mucho más calmados de lo que está la grada. Al final, muchos problemas dentro del campo vienen por la tensión que está en la grada. Porque los jugadores normalmente suelen estar más calmados. Porque al final el jugador te está escuchando. Lo que tampoco podemos hacer es ponerle un micrófono al árbitro para que vaya hablando con la grada, porque eso ya se convierte en un circo mediático más de lo que se está haciendo. Yo creo que este nivel de apertura del nuevo CTA con tiempo de revisión, yo creo que es un paso hacia adelante muy importante. El hecho de la implementación de la cámara del árbitro también se está viendo cómo ve el árbitro el fútbol, que es un punto de vista muy diferente a cómo se ve en la cámara, porque obviamente sentados en la mesa con la televisión, yo soy buenísimo. No, porque pasa es que después me tengo que bajar al campo con la bandera y acertar fuera de juego. Es una cosa que yo creo que estamos haciendo pasos hacia la apertura de aceptar el error, diciéndolo públicamente, en estas categorías, que son las categorías más mediáticas, tanto la primera como la segunda división, como la primera división femenina. Y bueno, poco a poco se irán implementando más cosas. Al final hay muchos clubes que visitan la federación para poner sus quejas y la federación tiene las puertas abiertas siempre para aceptar a los clubes y explicarles los motivos de todas las decisiones que se toman en el campo. Yo creo es una muy buena reflexión, ¿sí? Y sobre todo centrada en el fútbol profesional. Porque en el fútbol base yo creo que la aceptación del error tiene que ser el proceso formativo, ¿sí? Entonces, todas las partes implicadas son los jugadores del fútbol base, los entrenadores, los árbitros, y la aceptación del error tiene que ser parte de ese proceso formativo. Evidentemente, lo vuelvo a decir, el que se equivoca es el que más mal está, ¿sí? Incluyendo árbitros, incluyendo jugadores, incluyendo educadores y formadores. Entonces, yo hablando del fútbol formativo, en el fútbol de primera división hay un juego, mucho dinero, sí, en todos los sentidos, y creo que no dan la mejor imagen de cara a lo que es el fútbol formativo. Yo creo que es trabajo de todo el entorno, ¿sí? de los clubs, incluidas las familias, evidentemente. Formamos todos parte de ese proceso educativo y la aceptación del error es fundamental para que ellos entiendan que esto es más que fútbol.
Yo quisiera hacer una pregunta, bueno, son dos, pero ¿tú crees que sería positivo después de un partido de fútbol que un árbitro pudiera salir a expresar cómo ha ido el partido? Y la otra pregunta sería también si tú que eres árbitro, dentro del mundo del arbitraje, si se comenta ese tema de si sería posible salir después de un partido a hablar del partido, ¿no? En sí. Pues, si te soy sincero, es una cosa que sí que se comenta, se ha comentado, pero todos llegamos a la misma conclusión. Un árbitro, cuando acaba el partido, todavía no ha visto las imágenes. Todos los equipos tienen una pantalla en la que están viendo las imágenes de la cámara. Al final, si yo acabo un partido y digo, no, es que el fuera de juego del minuto 80 es que era muy claro. Ellos han visto ya que no lo era. Al final, la noticia va a ser el árbitro se encabezona en que el fuera de juego lo es, cuando hay una imagen clarísima en la que se demuestra que había uno colgado en la otra parte del campo, etcétera, etcétera. No nos beneficia para nada, de hecho, a la vista está. Antes, al árbitro de la final de la Copa del Rey hacía una rueda de prensa. Visteis el problema que hubo en la última rueda de prensa y se decidió que no se hacía más, porque al final si nos dan una voz y se nos castiga mediáticamente, pues lo más lógico es no seguir en ese camino. Para eso está el tiempo de revisión, que ya saca los colores no, forma al público general. Al final, una visión diferente del fútbol es el arbitraje. Por eso muchas veces el tiempo de revisión lo explica de forma muy, muy básica, pero porque lo explica para gente que no es árbitro, para que se pueda llegar a entender. Nosotros tenemos al final una formación continua que en mi caso lleva 10 años, el árbitro que lleva 20 años pues, es una formación de 20 años y es muy complicado que una persona que ve un partido, que es el partido de su equipo a la semana, tenga el mismo nivel de formación que una persona que lleva 10 años dedicándose exclusivamente a eso. Entonces, yo creo que no se sacaría ningún tipo de beneficio, pero ni para el árbitro ni para los equipos. Porque los equipos también se quejarían de lo que dice el árbitro, entonces mejor que se lo dejen a tiempo de revisión, que lo hacen muy bien. ¿Alguna pregunta més? Alguna cosa que no quedi clara? Tu, Julián, vols aportar alguna cosa més? Yo siempre voy al tema formativo, ¿sí? Y insisto mucho en que sin los árbitros no hay futuro. Son los que enseñan a los niños, ¿sí?, lo que es reglamento, lo que son normativas, lo que es el juego, y a nosotros también, ¿sí?, a los educadores y formadores. Yo estoy seguro que la mayoría de educadores, formadores, entrenadores que formamos parte del fútbol de Ibiza y Formentera no conocemos al pie de la letra el reglamento, ¿sí?, y a veces nos sacan los colores, ¿sí? Por eso yo soy muy partidario siempre de comentar situaciones que pasan en el campo, no en el medio tiempo, me gusta más hacerlo al final, ¿sí?, cuando ya ha pasado el partido, porque al final aprendes, ¿sí? Y de eso va, ¿sí?, el fútbol formativo, de aprender. Y sobre todo siempre hacemos o nos llenamos la boca en valores, ¿no? Hablamos de valores, ¿sí?, pero yo a los chicos también, alguno que está por aquí, le preguntaría qué es lo más importante y me responderían todos que el respeto a la educación, ¿eh? Porque al final es lo que intentamos hacerles entender, que con respeto a la educación siempre vamos a poder aprender. Y yo creo y te agradezco siempre que puedas venir
o podáis compartir vuestra parte de lo que es la labor que hacéis también didáctica dentro de los campos, y por nuestra parte en el club sí, vamos a intentar siempre poder ayudaros y daros las gracias por permitir que podamos jugar. Así que gracias Antonio, y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos y bueno, repetir. Muchas gracias al Formentera por darnos este rincón y gracias a toda la gente que ha venido, tanto la gente que hay aquí presencialmente como la que nos verán en YouTube, en las redes de Formentera. Y bueno, espero que hayáis tenido una visión diferente de lo que es un árbitro, que somos personas más allá de estar en medio del campo tomando decisiones. Muchas gracias. Gracias.